Bueno, estamos. Y cuéntenme cómo anduvieron cómo están yendo con el trabajo que les mandé el sábado. ¿Están pudieron empezar? ¿Encontraron problemas? ¿Cómo viene? Sí, nosotros empezamos con Federico y con Fabiana. Bien. Eh, Creo que por ahora estamos analizando, viendo y, como es, tratando de cumplir las 15 páginas que pedís en el informe. Particularmente yo soy de extenderme, estoy No, luchando con no, eso. porque si no, no los voy a poder corregir. Vamos a estar diciembre y voy a estar corrigiendo. Bien, No, bien, bien. a ver, y eso es solo de logística. Sí. A ver, yo no quiero, viene bien que lo diga por acá, grabando. Yo- Ustedes me van a pasar el documento, ¿sí? Y el Word, código R. PDF, lo que sea, y el código aparte. ¿Está Sí, bien? Entonces, para el documento tienen que ser selectivos. Está bien que ustedes en el código digan, hicimos, en el código vayan haciendo exploratorio acá, pero después me muestran lo que importa, lo que les importó. O sea, bien, sintetizar, ¿sí? A ver, acá se ve la relación entre tal cosa, acá hicimos algunos boxplots y hagan todos los, no me muestran un boxplot grandote para cada cosa, ¿sí? O sea, ponerlo en una grilla de boxplot, como vimos alguna vez. Medidas resumen, si van, que supongo que sí. Y después van eligiendo qué poner en el informe, ¿está bien? perfecto. Sí. O sea, la idea es que después, si yo digo, ay, ¿esto por qué lo eligieron así? Voy, lo miro, acuérdense de poner semillas donde haga falta, entonces van y yo lo puedo reproducir. Esa es la idea de tener el código. Yo no voy a ir mirando todo el código de todos porque me voy a volver loca, no voy a terminar de corregir nunca. Pero Perfecto. la idea es que si hay algún problema, si yo veo que es raro cómo definieron algo, que pueda ir a correrlo y reproducir lo que ustedes hicieron. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, igual Le voy a hoy, dejar- dime, Eduardo. no, le he dejado una consulta en el foro con respecto a unos datos que teníamos una duda también con STPSich, de si Ah, no, creo que con STPSich era, no me acuerdo con quién que estamos discutiendo en el grupo. Sí, 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 iba a con decir, sí, Carlos, conmigo también, varios. exactamente, estamos discutiendo si estamos interpretando correctamente algo, pero bueno. lo dejaron a ver en el campus, En ¿no? el campus, sí, sí, así quedaba abierto para todos. Perfecto, esa es la Sí, idea, sí. lo que sí no quedó en el del trabajo, sino en el de la clase de consulta del jueves. Pero bueno, igual estaba en el campus. Ujú. Era Ah, sobre los campos de notas. O sea, de promedios en realidad. De promedios de notas, perdón, sí. sí. ¿Y cuál es la duda? Sí, porque como la Perdón, verdad, se me entrecortó, entonces no entendí si tienen una duda para el jueves, qué hacer el jueves o no, son dos consultas diferentes, que no me parece. Ah, Una era si iba a haber una clase de apoyo o de consulta el jueves y otra era la duda con respecto a la estructura sobre el conjunto de datos que nos había dado para analizar. Son dos consultas separadas. bien, o sea, la duda sobre los datos, déjenme que lo mire después, por ahí en Perfecto. el recreo lo miro y les contesto por ahí, porque lo bueno es que quede para todos. Bien. Y la clase del jueves, sí, yo les dije que si había interesados, la daba. Yo creo que sería buena idea, no sé lo que opinan los demás, ¿no? Yo no quiero forzar a nadie. O sea, por ahí en Digo para todo que haya una caso, magnitud, ¿no? claro, por ahí en todo caso vemos cómo llegamos hoy al final, porque yo preparé y lo subí medio a última hora, como siempre, pero preparé algo de repaso, como les había mostrado la otra vez, ¿sí? Entonces por ahí empezamos con el repaso hoy, sobre esa propuesta que subí un Word y lo terminamos el jueves, y ustedes me preguntan, qué sé yo, la idea es, o si quieren hacemos otra cosa el jueves, bueno, habrá que ver. Creo igual usted quería dar el último tema y después quería dar un pedacito de repaso, ¿era así la idea? Es así hoy, sí. Perfecto. Excelente. Sí. Bueno, Yo te puedo hacer una última preguntita nada más, por supuesto. por lo menos para que me quede claro a mí, porque yo soy extremadamente metodológico, entonces voy
armando en mi cabeza así ordenadamente, metodológicamente todo lo que... El sábado, o sea, el trabajo que te entregamos es ese, vos lo vas a corregir, vas a decir que si está bien o está mal. No vamos digamos, a debatir, o si vos vas el sábado sobre algo puntual de ese trabajo, vas a decir, bueno, quiero que el equipo 4 sobre esto me haga tal cosa. ¿Es así? A ver, todos tienen el mismo conjunto de datos, ¿está bien? Sí. Ahora, hacen todo un análisis con logística y encuentran un par de modelos, creo que les dije uno o más de uno, no me acuerdo cómo terminaba la consigna. Elegir un modelo creo que era. Era uno a criterio, y si queríamos otro más, estaba abierta la posibilidad. Bien, entonces de logística. Esos modelos logísticos que me van a presentar en el informe, al final los evaluaron en test y sacaron las métricas de evaluación en test. ¿Está bien? Esas, yo después les voy a revisar todo el informe, pero esa parte, las métricas de evaluación, las van a guardar y las vamos a usar también el sábado. ¿Está bien? O sea, lo que yo después el sábado les voy a decir, bueno, a ver, el grupo 1 haga una red bayesiana y un no sé qué, y el otro grupo 2 haga tal cosa, y el grupo 3 haga tal otra, y después al terminar, lo van a mostrar y vamos a ver qué elegimos, ¿no? Cuáles elegimos comparando con los que ya hicieron antes, ¿sí? Entonces, cada grupo va a tener los modelos que hicieron de logística comparados con los que les toque el sábado, 2 clasificadores más. Entonces van a tener 3 clasificadores, me van a mostrar todas las métricas de eso y me van a decir, nosotros elegimos este por tal cosa. Y listo. ¿Está bien? Y quiero que me los muestren ahí, cosa de que por ahí me digan por qué eligen uno u otro. Bien, perfecto. Pero eso supongo que va a ser rápido el debate en sí, porque las métricas las sabemos todos, no hay tanto para debatir ahí. Pero perfecto. Sí quisiera como que lo cierren comparando todos, ¿sí? Entonces, si van, por eso también lo del repaso es bueno, ir organizándose en todos los clasificadores que vimos. Los de logística tienen mucho análisis, los otros son como más concretos, más concisos, ¿sí? Si bien tienen un montón de variantes posibles, pero la idea es que ustedes se vayan organizando para el sábado tener los scripts, tomo repasado qué posibilidades tienen de cada uno y los puedan ajustar. Bien. Perfecto. Gracias. De nada. Bueno, entonces vamos hoy al último. Y vamos a mostrar acá. Y ufa. En realidad, antes que meternos en el tema, les dejo esto acá y hablemos un poquitito de esto, así no queda metido en el medio de la materia de hoy. Les había dicho que les iba a decir cómo seguían, ¿no? Más o menos tienen la idea, pero para dejarlo por escrito. La semana que viene es semana de receso en la 1. Entonces, no hay actividad. Yo voy a estar corrigiéndole los trabajos esto, pero en algún momento de la semana que viene, hacia el viernes, por ahí, les voy a mandar las notas y las cierro. O si hay alguien que tenga que hacer algo, por ahí se lo mando también. Bueno, esperaría no tanto, pero eso sería la semana que viene. La semana siguiente, ustedes ya empiezan con materias. Van a empezar con 2 materias. Van a empezar. Espérenme. Ay, que me olvidé de enchufar esta cosa. Van a empezar con, pongamos así, así. Van a empezar con AID, Análisis Inteligente de Datos, que se va a dar martes y sábado. Van a empezar el martes con María Laura, y los sábados creo que va a estar Mónica. Bueno, ya lo hablarán con ella a ver cómo está. Y en paralelo, los jueves van a empezar con Diego, que es una materia que corresponde al último trimestre, pero bueno, por cuestiones de organización de los profes, empieza ahora en este trimestre, ¿sí?
Y Diego trabaja en realidad con Román, pero bueno, oficialmente es Diego el profe. Ellos van a estar los jueves, ¿sí? Los jueves de continuo hasta el 1 de octubre, o sea, no se toma descanso. Esta materia sí termina ahí, termina, pero esta sigue porque tienen que completar las clases. Y van a agregar ellos un par de clases en sábado, ¿sí? Seguramente ellos suelen tomar el 1, jueves 1 de octubre, suelen tomar, en la última clase suelen tomar la evaluación, no sé, ya les dirán en su momento, pero como para que tengan alguna idea cómo funciona, ¿sí? Entonces, con esto terminan, bueno, así terminan ahí, en el 1 de octubre termina con esta materia y comienza aplicación de ciencia de datos con Francisco, que va a ir los sábados. O sea, de acá en más es como que de alguna forma, hacia fin de año, la tienen un poco más tranquilo, en que van a ver que no tienen tanta clase, ¿sí? La idea es que van a tener solo los sábados y algunos jueves. ¿Por qué? Porque esta materia que queda acá es del taller de trabajo final, que es una materia que se da solo en 6 clases. La idea es ayudarlos a preparar el trabajo final y que vayan haciendo el proyecto de trabajo durante ese taller. ¿Está bien? Entonces, son jueves, no sé si van a ser de continuo o algunos jueves alternados, cosa que ustedes ya vayan empezando a trabajar en el trabajo final, justamente. Como Mónica está acá en esta materia, ¿sí? Esto nos viene bien porque seguramente cuando vayan trabajando sobre esta materia, ya Mónica les va a decir algunas pautas, vayan buscando bases de datos, de qué puede ser, qué temas, o sea, alguna cosa los puede ir orientando ya, como para que no vayan haciendo el trabajo desde ahí, pero sí como para ir empezando a buscar datos, ¿está bien? Después nosotros vamos a proponerles bueno, más o menos hacia mitad, debe ser en septiembre, por ahí voy a hablar con los profes a ver qué pueden proponer como trabajos finales. Hay algunos profesores, Enrique suele proponer varios trabajos. Bueno, veremos qué aparecen. Y así que si ustedes, en función a lo que ustedes vayan trayendo de expectativas o de datos que por ahí les interese analizar, vemos qué se puede hacer, porque es una especialización, no ven todo el mundo del data mining, van viendo los temas que se pueden, entre lo que ustedes hayan visto en las materias y por lo que por ahí puedan llegar a profundizar un poco más, se va armando el trabajo final. La idea es que en la última parte ustedes no tienen tantas clases porque ya están enfocados en empezar a pensar en el trabajo final, ¿sí? Cosa que en diciembre, cuando terminen la cursada, estén súper encaminados ya en el trabajo, porque, bueno, creo que alguna vez ya lo dije, pero es el gran problema de los posgrados es que se termina la cursada, que es intensa, y uno termina súper agotado y después no tiene ganas de hacer nada y dice, me voy a tomar un tiempo hasta hacer el trabajo final, y eso es un error porque en ese tiempo relajamos y nos olvidamos y nos desconectamos y la idea es que ustedes hagan un cierre después de, aunque les parezca lejos ahora, pero hagan un cierre a fin de año, cosa de tener bastante encaminado ya el trabajo final y cerrar el posgrado. ¿Alguna duda con esto de las materias? No, quedó claro. Bueno, cualquier cosa, bueno, ustedes siempre tienen mi mail, me escriben a mí, ¿está bien? Cualquier duda respecto a esto. Bueno, vamos ahora sí a nuestra materia y lo que nos queda, lo que les quiero presentar hoy, digamos, es otro clasificador muy utilizado porque tiene muy buenos resultados y no pide tantas condiciones. Y esto corresponde a SVM o máquinas de vector soporte, Support Vector Machine. Bueno, la bibliografía
Bueno, este libro, ¿por qué no puse nada más? El segundo, tendría que ponerle mejor, bueno, habría que, ahora después la busco, un poco mejor la referencia. Y el libro este, que ya lo mencioné varias veces, el ISLR, que es An Introduction, que tampoco dice acá de quién es, pero es de Witten, no sé qué, y Hasti Tifshirani, ¿sí? Que es un libro de bibliografía muy reconocida, así que lo pueden, cuando vayan a hacer el trabajo final, seguramente van a decir, ay, ¿qué bibliografía puedo decir acá de este tema? En este libro hay de todo. Así que les va a servir. Bueno, ¿de qué se trata esto de SVM? Bueno, la idea básica es muy simple. Imaginemos que tengo solo dos variables, ¿sí? Tengo solo dos variables predictoras, digamos, y la variable de clase en este caso está representada por color. Entonces yo digo, a ver si se ve más o menos, ¿sí? Entonces tienen una X1, tienen una X2, y la clase como variable objetivo dicotómica es color verde o color negro. Entonces, ¿cuál es la idea? Yo quisiera conseguir un clasificador y así como viene dibujado esto, ese clasificador podría ser decir, bueno, a ver, parece que están bien separados los casos. Voy a buscar un hiperplano, en realidad acá sería, si tengo dos variables, el hiperplano es la recta, ¿sí? O sea, es siempre una dimensión menos. Voy a buscar un hiperplano que separe bien los casos. Entonces, para un nuevo caso, digo, si cayó de este lado del hiperplano, es negro, y si cayó de este lado, es verde. Estaría perfecto si existiera, ¿sí? Primer problema es si eso existe, algo que separe las observaciones. Segundo problema es que tendríamos que hablar de distancias, ¿no? Tendríamos que pensar en que esa recta, pongamos acá, ¿sí? Separe de modo de que esté que los puntos de uno y otro lado estén suficientemente separados. Entonces, por un lado, ese hiperplano tiene que estar a mínima distancia de las observaciones, pero también separándolas bien. Entonces, ¿con qué nos vamos a encontrar? Y bueno, primero que a veces no hay una sola recta, digamos, como acá, que separe las observaciones, ¿sí? O sea, la recta roja separa, pero la recta violeta, que la dibujé más o menos, también separa. Pero bueno, como idea simple y básica, la cosa viene por ese lado. Ahora, por supuesto que es como demasiado ingenuo pensar que voy a encontrar algo que separe perfectamente. Entonces, una segunda idea es decir, bueno, encontrar el que dé la mayor margen de separación. Y eso se llama el hiperplano maximal, ¿no? De margen maximal. Entonces, ¿qué es lo que pide? ¿Qué es lo que se pediría? Esa recta, fíjense, que los puntos de esto estén lo máximo posible y los de esto también lo máximo posible, ¿no? O sea, que separe, que queden bien separados los puntos de uno y otro color. Esto, por ejemplo, es un gráfico sacado del libro de ISLR. Bueno, los puntitos, estos que están marcados, son los puntitos que me sirvieron, porque decir, bueno, a ver, si yo quiero separar bien, voy a dejar ese margen que se ve acá, ese margen que se ve acá, y ese margen se construye con esos puntitos. Esos puntos se llaman los vectores soporte, los que dan nombre al método este. Ahora, sigue siendo muy ingenuo. Entonces, resulta que ese hiperplano, a ver dónde estoy, vamos a ver, ese hiperplano que tiene que separar puede presentar en principio varios inconvenientes. Primero, que no pueda encontrarlo, ¿no?
tiene que separar perfectamente a las observaciones. Entonces, por un lado es muy sensible a variaciones de los datos. Por ahí hay un dato que está un poquito corrido y ya modifica ese margen y el hiperplano. Y por otro lado, el otro problema, que es más grave también, es que yo estoy cuidando de encontrar ese hiperplano que separe muy bien en el conjunto de entrenamiento. Y entonces eso va a hacer que se me sale que se pegue, pero que se adecue muy bien al conjunto de entrenamiento, pero quizás no funcione bien para el conjunto de testeo. Entonces, lo que se prefiere es un hiperplano que casi separe, pero permitiendo algunos errores. Y ese es el hiperplano, eso es lo que vamos a estar buscando nosotros, que sería el Support Vector Classifier, que es ni más ni menos el SVM para clasificación, ¿sí? Este es, vamos a poner acá, sería SVM para clasificación. Porque también se puede usar esta idea de SVM para regresión, pero no lo vemos nosotros. Bueno, entonces, ¿a qué se refiere esta idea como más ampliada? Voy a buscar un hiperplano, esto también es del ISLR, fíjense, busco un margen y entonces en ese margen está definido por estos vectores soporte, pero acepto que haya algunos errores. Che, ¿dónde lo dejé al de los errores? Bueno. Bueno. Ufa. Este quedó como súper separado. Y la idea es que acepto que hubiera algunos puntos erróneos. O sea, que del otro lado pueda haber, bueno, acá apareció, que del otro lado pueda haber un punto rojo y también que de este lado pueda haber un punto azul. Entonces, ¿en qué consiste este clasificador? Busca en principio un hiperplano, pero considera lo que se llama un hiperparámetro de costo, no sé por qué no lo puse acá, de costo, que controla el número y severidad. O sea, ese costo puede ser o muy grande o muy chico. Muy grande quiere decir mucha restricción, o sea, esto lo vamos a tener que ir eligiendo, a ese valor de costo, pero para que tengamos una idea, valores grandes quiere decir que no permite que haya casos equivocados, del lado equivocado, digamos, ¿sí? Y valores chiquitos o próximos a cero, quiere decir se penalizan menos los errores y podría haber más casos del lado equivocado del hiperplano. ¿Está bien? ¿Se entiende la idea general? No, la teoría de esto es muy pesada, pero como me gustaría que les quede la idea de qué es lo que hace el clasificador. En principio, hasta acá, busca como si fuera esta recta que separe los dos grupos. Es un poco ingenuo. Entonces dice, bueno, no, que separe completamente no, vamos a pedir que separe bastante. Entonces ahí interviene ese valor C que es el de costo. Si yo le pido que C sea muy grande, es que le estoy pidiendo que encontrar un hiperplano que separe bien y que no tenga errores. Si yo le pido un costo chiquito, le estoy pidiendo encontrar un hiperplano que, bueno, puede cometer errores por ahí, que los errores no sean tantos, pero cuanto menos sea el valor de C, el valor de costo, más errores puedo llegar a encontrar. O sea, más puntos del lado equivocado. ¿Estamos? Como ese hiperplano
se calcula, la forma del cálculo de ese hiperplano, lo que hace es buscar separarlo pensando en los que quedarían como cerquita. Fíjense que se apoya ese hiperplano en ese margen. Entonces estos puntos de acá no le importan, estos de acá afuera no le importan. Es como que buscó solamente los que podrían estar cerca de ese hiperplano separador. ¿Está bien? Entonces, eso hace que el hiperplano, que yo estoy buscando, el clasificador, solamente se apoye se base en algunos puntos. Eso implica dar robustez, por ejemplo, frente a observaciones atípicas, muy alejadas, porque no las mira. Lo único que mira es, busco un hiperplano o una recta acá que separe lo mejor posible, permitiendo algunos errores, pero lo mejor posible, dejando un margen un margen de separación. Y para armar ese margen de separación, lo que hace es basarse en alguno de los puntos de cada lado, ¿sí? Haciendo la distancia, etc. Bueno, ahora, estuvimos hablando de separar y nos imaginamos esto que se puede separar, esto que puedo dibujar con dos variables explicativas, x1 y x2, estoy pensando en separar con una recta. Pero aun cuando estemos en solamente dos, cualquiera se da cuenta que no necesariamente voy a poder separarlo con una recta. Por ejemplo, ahí tengo esto, no hay forma de separar esto con una recta, los rojos de los blancos, los rojos de los negros, ¿está bien? O por ejemplo, bueno, entonces no me acordaba cuál puse. Entonces, ¿la idea cuál es cuando pasa algo así? Bueno, se define, imagínense, esto que está acá son los puntos que yo observé, ¿sí? Entonces son los datos. Y como es un método, se imaginan que estoy diciendo cuáles son los negros y los rojos, o sea, es un método supervisado. En el conjunto de entrenamiento, yo sé quiénes son negros y quiénes son rojos. Los quiero separar para después encontrar con eso una forma de clasificar. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es a esos puntos que están acá, por ejemplo, en el piso, les asigno una función que se llama kernel. Diferentes funciones posibles. Y ese kernel lo que hace es, a cada punto del piso, imagínense que están acá abajo, a cada punto del piso le asigna un valor, o sea, es una función que a cada punto le asigna una altura. Entonces, a cada punto que estaba acá abajo, le asigno una cierta altura. Esa altura es una función que se llama kernel. Fíjense, si yo le aplico una función, a ver cómo podría ser una función como esta. Sería una función, por ejemplo, que tenga esta pinta así. Entonces, si acá estaban los negritos y acá estaban los negritos quedaron afuera, quedaron abajo, y los rojos que estaban en el medio quedaron arriba. ¿Se ve? Sí, sí, sí. Entonces, eso es lo que hizo este kernel. Mandó los negros más abajo, los rojos más arriba. ¿Y qué quiere decir eso? Que en este espacio, ahora que ya no tiene 2 dimensiones, sino tiene 3 dimensiones, en ese espacio sí se puede separar. Perfecto. O sea, usted lo llevó de bidimensional a tridimensional para poder meter un plano en medio. Exacto. No podía. Y eso es lo que hace. Pero entonces, ¿cuál es la idea? Y que voy a tener que, tengo estos datos, pruebo qué funciones, o sea, qué kernel se pueden aplicar para que aplicando ese kernel, o sea, en ese espacio un poco más grande, sí sean separables. Por ejemplo, otro ejemplito, esto también es esto es de cienciadedatos.net. Si no lo tienen en este lugar, este sitio está bueno para tomar ejemplos, ¿eh? Bueno, yo le robé el gráfico porque me pareció muy piola. Fíjense, si los datos, por ejemplo, vienen de esta forma, los negros están en el medio, los rojos alrededor, uno podría, ¿se imaginan? ¿Sí? El kernel hace como una montaña
y ese kernel lleva entonces los negros que están en el centro arriba y los rojos abajo. Listo, se separan. Bueno, esa es la función del kernel. O sea, ahí lo estaría parametrizado como si fuera un paraboloide. O sea, sería el dominio del paraboloide. Sí. Claro, sí. Pues puede ser como el dominio en R2 de un paraboloide, los tira y le va a quedar arriba. Sí, puede ser es un paraboloide, exactamente. Ahora, ¿qué hiciste? ¿Qué debiéramos nosotros hacer? Bueno, tendríamos que decidir qué kernel, pero ¿tenemos que inventar nosotros el kernel? No, afortunadamente ya hay algunos kernels disponibles, ¿sí? Yo puse la lista, ahora les cuento por qué, que tienen estas expresiones. El kernel lineal lo que hace es simplemente llevar arriba con un plano, ¿está bien? El kernel polinómico lo que hace es transformar mediante una superficie polinómica, ¿sí? Polinómica si tenía dos variables x, es un polinomio con las x, ¿no? Bueno, las x acá están metidas en esto. Un polinomio de dos variables. Bueno, radial, que es algo como que me va a servir como para transformar, negra, no me sirve. Y sigmoideo, que es un poco más sofisticado la superficie. Bueno, lo que nosotros... ¿Una consulta? Diga. Resulta que en todas estas funciones que va a separarme en kernels agregando una nueva dimensión, esa nueva dimensión, para que el modelo tenga sentido y entienda, no lo va a poder sacar del aire. O sea, esa función kernel o lo que sea va a tener que estar definida a través de las otras dos variables, como vimos en el ejemplo anterior. Claro, pero el asunto está, vos tenés, por ejemplo, que tuvieras dos variables, ¿sí? Vos decís, bueno, voy a aplicar un SVM con un kernel polinómico. Listo. Internamente lo que va a aplicarse es esta función, pero vos le vas a tener que decir cuáles son los parámetros de esa función. O sea, por ejemplo, por eso yo puse acá cuáles son los parámetros que uno debiera determinar. Por ejemplo, estos son los hiperparámetros, bueno, no lo voy a poner acá, kernels, acá sería en R, ¿no? Con la librería E1071, como siempre. Como siempre, como venimos usando también en redes bayesianas y qué sé yo. De hecho, esto van a ver que está medio amarillito porque copié las expresiones que justamente del paquete E1071, del paper de E1071, para ver cómo los toma, porque la expresión de cómo es el kernel polinómico depende de dónde vengan, por ahí se expresan de diferente manera y entonces los parámetros son otros. Pero como nosotros vamos a usar E1071, me importa saber qué interpreta como polinómico, entonces cuáles son los parámetros que uno debiera darle, ¿sí? Fíjense que acá al costadito yo fui poniendo cuáles son los que toma por default. ¿Por qué? Porque están seteados algunos valores por default en el E1071. Entonces yo le voy a decir, bueno, ajuste un polinómico y por ahí no hace falta que yo le diga cuáles son los parámetros, ¿tá? Los hiperparámetros en realidad. No hace falta que yo le diga, si quiero trabajar así a ciegas, yo sé que va a tomar algunos valores que son los valores que tiene por default. ¿Está bien? Pero bueno, vamos a ver ahora. No hay mucho más de lo que quiera explicar. Mi gata no sé qué está haciendo acá, que me distrae. Bueno, no hay mucho más que quiero explicar, vamos a ir viendo cómo nosotros podemos ir considerando los valores de hiperparámetros para encontrar los mejores que se adecúen a nuestros datos, ¿está bien? ¿Me van siguiendo hasta acá?
¿Cuál es el objetivo? Esto me parece que es una buena cosa para guardar en mente, porque por ahí esta idea de acá, sí, quiero algo que sea como una recta que me separe, pero bueno, no va a funcionar en general, sobre todo si yo tengo este tipo de situaciones. Entonces, ahí es donde me ayudan los kernels y podemos ir probando diferentes kernels con los parámetros como nos interese ajustar y vemos cómo funciona la clasificación. Bueno, pros y contras de SVM. En principio no hace suposiciones de la distribución de variables. En realidad, a ver, ¿qué pasaba con logística? En logística queríamos que la variable respuesta sea dicotómica y queríamos algo, no, lo que buscábamos es que fueran independientes, que no hubiera multicolinealidad, lo puse acá abajo. Acá no se pide nada de las variables, no me importa la multicolinealidad, funciona bien con muchos atributos, o sea, puede ser que yo tenga más variables que casos y aún así lo podemos usar, ¿está bien? Y puede ser un buen clasificador. También es eficiente en el uso de memoria porque en realidad usa solamente, busca cuáles son los puntos para los puntos soportes y sobre eso basa el entrenamiento. Entonces, eso hace que sea robusto a los atípicos, ¿no? O sea, valores que estén muy lejos no importa. Las contras son que en general lo que me dicen nuevos casos es, bueno, está de un lado o del otro, lo clasifico así, rojo o negro. Pero en realidad hay algunos, y lo vamos a usar, si bien no da por default las probabilidades, se pueden definir las probabilidades de alguna forma, lo puse por allá. ¿Sí? Se definen unas pseudo probabilidades, es un método de Platt, entonces podemos encontrar igual el área bajo la curva ROC con esas probabilidades definidas. Podría haber problemas si hay mucho desbalance y es sensible a las escalas, o sea, se recomienda escalar los datos. Me parece que el E1071 tendría que testearlo. Uh-huh. Tendríamos que ver a ver si los datos están escalados. En el ejemplo que tengo sí, pero bueno, después vamos a ver. O sea, es sensible a las escalas. ¿Por qué es sensible a las escalas? Y porque toma distancia. Entonces es la misma historia que decíamos la otra vez con KNN, ¿no? Y también es que si hay mucha mezcla de casos, o sea, si están todos salpicados, imagínense los blancos y los negros, es difícil decidir el kernel. Bueno, no es decidir, vamos a probar un kernel, vamos a probar otro y ninguno por ahí me funciona demasiado bien. Bueno, y acá viene eso de qué es lo que da como resultado. Da como resultado la clase, ¿sí? Algo así como el KNN. Pero da como resultado la clase y la curva ROC requiere calcular probabilidades. Bueno, entonces lo que hay es una forma de calcular probabilidades a partir de las distancias, calculan las distancias al hiperplano de separación y después se lo transforma mediante una logística, qué sé yo, se lo transforma en valores de 0 y 1 que se interpretan como probabilidades. O sea, lo vamos a usar internamente, lo que hace es este escalamiento como para los casos, transforma en distancias, transforma en probabilidades y me permiten el cálculo de la curva ROC también. Bueno, y se acabó. Yo más que la teoría sobre esto exige bastante, así que lo que me interesaba es que tengamos otro clasificador, que tengan una idea geométrica de cómo funciona, y después vamos a los bifes a ver si funciona y clasifica. ¿Está? Entonces vamos a ir a R con un ejemplo que, bueno, yo después me lo pasé acá. Me voy de acá.
Así que no dibujé casi nada, así que no sé qué. Bueno, vamos acá con esto, así de grande. Pongamos un poquito más grande la letra. Y estoy en más. Bueno, tienen esto, ¿no es cierto? ¿Lo bajaron? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, vamos a correr todo esto. Los datos que vamos a usar acá son datos que están dentro del paquete de ISLR, que es el paquete del libro. Y vamos a ir correcto. Este Data Market, a ver, me da, vamos a mirarlo acá. Lo puse acá, sí. Da porcentajes de rendimiento para un índice bursátil del S&P 500 entre los años 2001 y 2005. Entonces, tengo el año del 2001 al 2005 y si crece o decrece, no sé mucho de la cuestión, ¿sí? Voy a poner este ejemplo y en realidad no sé nada de mercados y demás, pero bueno. Vamos a mirarlo como ejemplo y después por ahí lo probamos sobre otro dataset que sí se pueda, que podamos interpretar. Bueno, ¿cuál es la variable objetivo? Esta que me da la dirección, o sea, si el índice sube o baja, ¿no? Entonces, bueno, yo puse un head acá, pero ya los vimos a los datos. Un resumen, un summary de los datos me muestra cuánto hay de down and up, o sea, está, la variable esta está, le puse no me di cuenta, esta lo puse, esto debía haber estado primero. Fíjense que la variable objetivo ya está puesta como factor y las otras son variables numéricas, está todo bien. Bueno, sí, mira, acá me lo puse. Las variables FCBM, el E1071 escala internamente a las variables. Ok. La variable objetivo tiene que estar como factor y las que sean cualitativas tienen que estar como factor, tienen que estar como dummies las variables objetivos para que pueda calcular internamente las distancias. Bueno, vamos a ver cómo trabajamos. En principio, vamos a separar, como siempre, en entrenamiento y testing, entreno y testeo, le puse acá. Vamos a movernos un cachito. ¿Sí? Eran en total 1.250 casos, de los cuales ahora en entrenamiento me quedaron 938 y hay 312 en testeo. Vamos a mirar acá porque no miré. Claro, está año, bien. No tengo un ID, entonces no tuve necesidad de sacar nada ahí. Bueno, ¿qué SVM básicos podemos ajustar? Bueno, en principio, la función que vamos a usar en el E1071 es la función SVM, ¿sí? Y después le vamos a decir la fórmula, como estamos acostumbrados. Yo primero la había ajustado como dirección versus todas, entonces puse puntito, y después más abajo la había ajustado quitando el año, entonces después lo modifiqué acá, nada más que para recordar cómo era, para recordarles a ustedes cómo era cuando yo quiero sacar una sola de las variables. No sé si habíamos hecho muchas veces esto de punto para decir versus todas, pero si digo todas sacando y ahí saqué esta. Una manera corta de decir. Lo hicimos alguna vez, ¿no?
seguro, pero se entiende la idea, porque sinceramente dice, bueno, de todas restale, quítale guiar. Bueno, lo que vamos a hacer es ajustar, yo le puse un modelo SVM0, ajustar usando un kernel lineal sobre los datos de entrenamiento. Y ahí está. Si no digo nada, el costo que se asume es 1. ¿Qué era el costo? El costo medía la magnitud de errores que yo quisiera cometer, o sea, de puntos equivocados que quisiera cometer, ¿está bien? Que quisiera tener. Bueno, eso es una manera de ajustarlo. ¿Qué kernel tengo internamente? Los que puse en el PowerPoint, ¿sí? Lineal, radial, papá, todas esas son las opciones que aparecen acá, que podría poner como kernel. Puedo decirle cuál es el costo, ¿sí? Lo volví a poner, costo 1 es el default siempre, pero podría yo decir acá cuál es el costo. Bueno, vamos a ajustar estos dos y vamos a hacer alguna cosa más. Imprimir. ¿Qué me muestra? Me muestra, bueno, cuál es la fórmula. Después me dice, ¿qué hice? C-classification. Bueno, si por ahí lo buscan, van a ver que a veces, en algunos lugares van a ver que dice, bueno, tipo, type, acá le pueden poner type, C-classification. No hace falta, cuando la variable respuesta es una variable dicotómica, ¿sí? Un factor, el E1071, el SVM, sabe que lo que tiene que hacer es clasificar. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque la otra opción, hay varias, pero la otra más grosa, es hacer regresión. Bueno, nosotros lo estamos usando para clasificar, ¿sí? Y cuando se encuentra con una variable objetivo, una variable respuesta que es factor, automáticamente sabe que tiene que hacer clasificación. No hace falta que yo le diga. ¿Está bien? ¿Qué más? El summary es lo mismo de recién. Me cuenta un poco más, cuántas clases hay, cuántos vectores soportes consideró. Fíjense que entrenó con, ¿dónde está? Con 938, pero ajustó la hipersuperficie, la ajustó con 209 nada más. Y de esos 209 había 103 de un lado, en down seguramente, y 106 en up. Entonces, a eso se refería con que no usa todos los datos para ajustar la clasificación, ¿sí? Solamente encuentra cuál es el clasificador, cuál es el clasificador que mejore el hiperplano marginal, este que se llamaba, ¿sí? Y en qué se va a apoyar, en qué se va a basar. Bueno, se va a basar solamente en estos, que son a partir de los cuales construye esa superficie. Bueno, y después lo de siempre, porque una vez que ya tengo el clasificador, ¿qué es lo que sabemos? Bueno, voy a ir al conjunto de testeo y voy a encontrar la clase predicha, voy a encontrar, bueno, lo puedo pedir así o lo puedo pedir así, es lo mismo. Ahora vamos a ir probándolo. Head, check, me dicen, bueno, el caso 1 es up, el caso 3 es down, etc. Estamos en el conjunto de testeo. Después, acá, la misma historia, ¿sí? Acá, class o response da siempre la clase predicha para cada uno de los casos de testeo. Entonces, una vez que esté a hacer la clasificación, yo le puedo pedir, por ejemplo, que haga la tabla y haga la tabla de confusión. Estos son, este es un ejemplo de libro, así que fíjense qué fantástico que da, ¿no? Accuracy esto, y después la sensitividad altísima, especificidad altísima, precisión también altísima, una maravilla. Pero bueno, la idea acá con este ejemplo es que vean cómo funciona y después ir a probarlo en datos que tengan. ¿Sí? Por acá
no nos mezclemos con cosas feas. Bueno, está hecho lo mismo, los dos clasificadores acá son iguales, creo, dan lo mismo, pero están clasificando está proponiendo kernel diferente y sin embargo están tan bien separados estos datos que da perfecta la clasificación, casi perfecta. Bueno, pero un poco lo dejé como para que vean, si no me quiero complicar y quiero dejar así por default, probar un SVM básico, sería alguno de estos, ¿sí? Pueden ir modificando con kernel lineal, radial, no le dicen nada, inclusive no hace falta ni que le digan esto, va a tomar el 1 por default y tienen un clasificador. ¿Será bueno? Y por ahí sí, esto porque son datos fantásticos, pero si no es bueno, ahí es donde tengo que meter mano y empezar a buscar en los hiperparámetros a ver cómo podemos mejorar la clasificación. ¿Está bien? Pero yo podría haber puesto acá otro donde dijera polinomial, etcétera, pero ¿se entiende cómo generar clasificadores por default casi? ¿Sí? Espero que sí. Esto es uno de los temas que van a tener que hacer, o sea, generar clasificadores por SVM, sí o sí. Bien. Y va a aparecer sí o sí, digo. Bueno, ahora vamos a empezar a buscar mejorar el clasificador. Este ya era fantástico, pero si yo quisiera pensar en cambiar el costo, por ejemplo, ¿qué es lo que hace el costo? El costo maneja los errores posibles, ¿sí? O sea, el error de equivocarme mandándolo a un lado o al otro. Sabemos que por default el costo es 1, entonces lo que podemos hacer es ir recorriendo valores de costo, una lista de costos posibles y ver con cuál minimizo el error. Para eso vamos a usar la función tune, no sé cómo se dice, que es también del E1071. Entonces voy a setear una semilla y lo que hago es, ¿qué le digo acá? Yo le digo, ¿m? Le digo que haga SVM, bueno, la fórmula, la que ustedes quieran, sobre los datos de entrenamiento, probability true es para que también calcule esas probabilidades para que después las podamos llamar y hacer el área bajo la curva ROC, ¿sí? Le tengo que decir cuál es el kernel que quiero probar y le tengo que dar una lista de costos posibles, ¿está bien? Entonces yo acá hice, vamos a sacar algunos. Bueno, lo voy a dejar así como está. Y me parece que podemos hacer un recreo mientras tanto, porque se demora un poco. Perdón, ¿el costo era la distancia respecto al hiperplano propuesto? No, no es una distancia. El costo es una medida de permisividad, digamos, ¿sí? O sea, el costo... Espera que te digo acá. Porque cuando eran enteros yo había interpretado que eran la cantidad de puntos que podía llegar a tener pasados. No, no es una cantidad. Ah, bien, tampoco. No. Bien, Es un parámetro de control, ¿sí? Controla el número y severidad, pero no es un número entero, no es la cantidad de casos que pueden estar de un lado al otro, no. Por eso es que ahora viste que podía ser 0,1, etcétera. ¿Sí? ¿Esa era la duda? Bien, sí. O sea que a más chiquito, más permisivo y a más grande, menos.
Exacto. Sí, ¿Mm? perfecto. Entonces, vamos a ver el summary acá. Cuando yo hago esto, lo que me dice es, ¿qué parámetros recorrimos? Y el método va evaluando para cada diferente costo, va evaluando por cross-validation, por default es esto, tenfold, o sea, en 10 clases. El mejor, me dice cuál es el mejor parámetro de costo, ahora lo vamos a ir viendo, y entonces me va diciendo, bueno, yo le pedí que recorra estos valores y me va calculando cuál es el error, ¿sí? ¿Cuál es el error? Me va diciendo cuál es el error, estoy pensando cómo es que calcula el error, porque es un error promedio, es un error promedio de clasificación calculado por cross-validation, con esto de, bueno, si dejo esto así y para cada valor de costo, ¿no? Dice, bueno, agarro en esto, para cada valor de costo, yo me paré en 0,01, digo, bueno, se paró en 10, en esos 10 entreno en este, ajusto en esto, bueno, ¿cuál es el error cometido? ¿Está bien? Entonces, después, ajusto en esto, entreno en estos, predigo en este. Bueno, ¿cuál es el error cometido? El error, este es el error promedio por cross-validation. ¿Se entendió? Qué difícil que es explicar con los dedos. ¿Me van entendiendo o no? Tal vez si podíamos repasar un segundo la última parte. Sí, sí, por eso. No quiero... Yo le pedí que ajustara un kernel, qué sé yo, esto, pero le di una lista de costos, ¿sí? Costos, bueno, es una medida para una medida de permisividad, digamos, punto. ¿Mm? No es una medida de error, no es exactamente el error, no es exactamente cantidad de puntos, no, es una medida de permisividad, dejémoslo así. Entonces, para cada costo posible... Perdón, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro, sí. ¿Nosotros tenemos que saber previamente esa medida o inventamos? Inventamos. Bien. Inventamos, o sea, esa lista que yo puse ahí, la inventé. Bien. ¿Está Gracias. bien? La inventé desde chiquitos hasta más o menos grandes y ahí me fijo. Y por ahí después, una vez que vos pones una lista de valores y la máquina te da para correrlo, porque vieron que se demoró un poquito, después si querés ir afinando, podés ir afinando el costo, ¿no? Digo, bueno, me quedo entre estos valores, le doy valores ahí. No hace falta hacerlo tan minucioso, pero por ahí sí recorriendo. Fíjense que el default es 1. Entonces uno toma algo más chico que 1, algo más grande que 1 y después por ahí lo pueden ir ajustando. Ahora van a ver. Vamos a ver que lo dibujamos y por ahí queda un poquito más claro. Lo que decía es que para cada costo se calcula cuál es el error. Y ese error lo calculó por cross-validation. Acá me dice, dentro del conjunto de testeo, dividió en 10 partes y dijo, bueno, voy a entrenar en estas 9 y voy a predecir esta partecita. ¿Cuánto se equivocó? Listo. Ahora, agarro otras 9 partes y predigo en esta. ¿Cuánto se equivocó? Bien. El error que me da para ese costo fijo, para cada uno de estos, el error que me da es un error promedio de clasificación tomado sobre esas 10 partecitas. Entonces, ¿cómo lo vamos a usar? Yo propongo una fórmula, propongo un kernel,
propongo una lista de costos y recorro, bueno, acá puse algunas cosas que se ven en esa salida. Yo puedo pedirle que me diga, por ejemplo, acá están qué cosas aparecen en esa salida del summary. Aparece cuáles son los mejores parámetros y qué sé yo. Vamos a pedirle algunos. Por ejemplo, si le pido así, me da esa lista que estábamos viendo recién. Si le pido best parameters, me dice cuál es el parámetro de costo, ¿sí? 50. ¿Cuál es el parámetro mejor? El que da el menor error. O sea, no hace falta que yo esté mirando la lista que me mareo, sino ya él me dice, dentro de esa lista, el costo que me da el menor error es el 50. Y después, best performance me dice cuál es el menor error. Lo más, creo, entonces con esto seleccionas, pero si lo querés mirar, se lo puede graficar así con este ggplot. ¿Está bien? A ver si lo vemos más grande. Apareció por allá, lo vamos a poner. ¿Está bien? O sea, lo que yo hice fue le di algunos de estos valores, por eso me marcó estos, y fíjense que yo le di hasta 200, y me dice que en 50 es el menor. Pero fíjense que no está muy lejos de este otro, así que por ahí, si yo hubiera tomado, no sé, ¿cuál es el que viene acá? El 1, no sé, a ver, tendría que mirarlo ahí, sí tendría que mirarlo en la lista. El 50 está por acá y me dio 0034. El 10 me dio 0037, que no está muy lejos, ¿no? Entonces podría haber sido el costo 10, un costo posible también, que me daría como quizás menos costo computacional, ¿no? Hacer como un costo menor. Cuanto más grande es el parámetro de costo, más restrictivo soy. Cuanto menos es menos restrictivo, permito más errores, pero no quiere decir que esto me va a dar decreciente. ¿Por qué no me va a dar decreciente estricto? Y porque estoy calculando ese error como errores promedio por cross-validation. Entonces no es una curva decreciente estricta. ¿Está bien? Bueno, podemos guardar, vamos a dejarnos el modelo mejor, y el modelo mejor va a ser el modelo con 50. Y de una vez que tengo el modelo, hago lo mismo de recién. Hago la predicción, hago la tabla, la matriz de confusión, etc. ¿Le puedo hacer una pregunta? Dime. Cuando usted arrancó, eligió el kernel radial. ¿Algún motivo particular? O sea, ¿hay un análisis No. previo de datos o algo que usted diga, bueno, los datos No. me da la impresión de que el radial engancha mejor que otro? Imposible que te dé impresión porque imposible, digo yo, porque tenés varias variables. O sea, a lo mejor si vos tenés solo 2x y las podés dibujar, podés tener una idea. Pero no tenés 2x, tenés varias, ¿no? ¿Cómo era el modelo acá, el de mercado? Creo que Tenés era un montón, ¿está bien? Entonces, no. Olvídate, esto está en hiper, no sé cuánto, ¿qué dimensión? 3, 6, 7, 8. 8. Olvídate. El radial es muy usado, es el que más van a encontrar, digamos. Pero bueno, uno puede cualquiera. De hecho, yo más, el lineal también, pero el lineal no funciona tan bien en general, ¿no? El que funciona mejor es el radial. Es un poco más complejo, entonces se aplica o resuelve muchas más situaciones que el lineal, y después está el polinómico y qué sé yo. Bueno, a ver, voy a retroceder un cacho. ¿Qué estamos haciendo? Tengo el conjunto de datos. Separo entrenamiento y testing. En entrenamiento, entreno un modelo y después saco la predicción
con class o response que me da la clase predicha y armo, hasta acá lo único que hice es tabla de confusión, ¿no? Después vemos lo del área bajo la curva ROC. Pero los modelos, esto en la parte básica, era un modelo donde yo dejo que R me diga, yo le digo cuál es el kernel que quiero probar, pero dejo que R me diga por default cuáles son los costos, los hiperparámetros, todo, ¿sí? ¿Por qué digo eso? Repasemos esta parte acá. ¿Mm? ¿Por qué? Ay, Silvia. ¿Dónde está Silvia? Acá. Porque si tengo un lineal no le tengo que decir ningún hiperparámetro, pero si tengo un radial le tengo que decir el gamma. Ay, hay algo que... Esperen. Vamos a dejar anotado acá. El costo es hiperparámetro en todos. ¿Mm? O sea, siempre está lo del costo. Pero después, propiamente, cada uno de los kernels tiene sus parámetros que tengo yo que decidir cuál le pongo. ¿Mm? Entonces, hasta ahora, lo que hicimos fue solamente jugar con el costo en el radial. ¿Mm? Entonces yo dije, bueno, le puedo enchufar un valor de costo, como hice al principio, que le dije costo 10, o si quiero ser como un poco más cuidadosa, le puedo pedir con esta función tune que haga un listado que vaya recorriendo y en ese listado, al graficar o bueno, al pedirle que me dé, voy a mirar cuál costo me conviene. Ahora, bueno, y acá está todo lo de la predicción, no me voy a detener en eso por ahora, después lo vemos. Vamos a ver primero lo del ajuste. Ahora, yo sé que el kernel radial en realidad tiene hiperparámetro, tiene gamma. A ver, ¿lo vieron por ahí? Voy a ponerlo de nuevo. Radial tiene un solo parámetro. ¿Ven la fórmula esta? U y B serían los vectores que tienen los datos. Y gamma es acá el gamma sería el único parámetro, o se llama hiperparámetro, de ese kernel. Sin embargo, en el polinómico tengo el gamma, el el grado, el degree. Esos, para construir esa función que me lleva a la otra dimensión, tengo que darle todos esos valores. Entonces, como estamos acá en el radial, vamos a ver cómo hacer para ver también, definir valores posibles de gamma que me mejoren. Si fuera posible mejorar, esto ya estaba genial. Pero bueno, lo que hago es, vamos a ponerlo más arriba, ¿cómo que no? Marqué el S. Lo que hago es, fíjense, lo mismo de arriba, pero, o sea, pongo SVM, pongo cuál es la fórmula, de los datos de entrenamiento, le pido que me deje las probabilidades porque las vamos a usar después, le digo que quiero el kernel radial y ahora digo, bueno, además de recorrer diferentes costos, quiero recorrer también valores de gamma. Entonces, los hiperparámetros les puedo ir pidiendo acá que los recorra de esta manera. ¿Bien? El default lo puse acá, pero lo tienen también en el otro lado. Bueno, hay un valor de default. Entonces, vamos a correr esto a ver qué pasa. Así, no sé cuánto les demora a ustedes, a mí me demora un ratito. Entonces, perdón que le siga molestando, estaríamos básicamente usando fuerza bruta para encontrar lo mejor. O sea, diríamos, bueno, lo probamos con todo este grupo, lo probamos con este grupo y el que quede mejor, Sí. Que la fuerza, que el trabajo lo haga la computadora. Exacto. Perfecto. Está Bueno, como trabajando. siempre lo que digo en la facultad, la fuerza bruta funciona, todo más tiempo, pero anda. Y sí, bueno. Capaz, esa es una buena pregunta. Si así como hay un tune que
que prueba con varios tipos de costo, si existe algo que englobe a eso que pruebe con varios tipos de kernel y después hacer la comparación más general. Que vos, no sé, una función más general que te decida el kernel. Claro, como así como comparamos recién todos esos errores y nos quedamos con el más bajo, quizás una que compare, claro, los métodos que usa para el kernel, que también lo podríamos hacer manualmente, pero no sé si los resultados de ese tune son iguales en todos. Calculo que sí. A ver, lo podés programar vos, ¿no? O sea, podés decir, bueno, ajuste así track, ajustar cada uno de estos kernel, obtener los valores de la métrica que vos quieras y después elegir cuál es el mejor. No sé si hay una función en R que te haga todo eso. A mí me No, parece pero más que allá no. de que no exista la función, creo que la pregunta que tenía era, eso me va a dar distintas tablitas. ¿Esas tablitas son comparables entre sí? Por ¿Los supuesto. valores? Ah, perfecto. O sea, a ver, no, ¿qué tablitas te referías? ¿La tabla de confusión? Sí. No, a la tablita de errores y dispersion, la que vimos antes, la que daba el Sí, resultado, el tune. sí, sí, claro, o sea, Ah, sí, son los errores justamente los errores son comparables, sí. Bueno, me parece que me excedí. Ahí termino. Perfecto. Profe, Sí. esto es aparte. Para lo que estás haciendo mínimo necesitas de memoria 32 gigas. No sé cuánto de memoria tenés en tu PC, pero es fundamental, ¿eh? Que te fijes y aumentes la memoria de la PC que tenés, porque trabaja, consume memoria a lo pavote todo lo que estamos haciendo, ¿eh? Sí, nunca me detuve a pensar. Mi memoria, ¿cuánto tengo? Sí, yo en casa tengo 64, por eso me corría bien, pero... Por Sí. eso, yo tengo 32 y ahí nomás. Estás ahí con lo justo. O sea, 64 sería ideal. Si tenés 8 o 14, por eso estás teniendo las tardanzas que tarda en resolver el procesador y cuando te carga memoria. Después velo, ¿Ustedes analizalo. ¿Ustedes lo hicieron más rápido o más Sí, lento? no, Sí, más rápido. perfecto. Sí, 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 más rápido. muy bien. ¿Alguien no de los que están acá? Para tener en cuenta para el sábado, digo. Pero bueno, el sábado lo van a hacer en grupos, así que entiendo que alguno y va a tener va a poder correrlo un poco más rápido. Igual tampoco es que tarde tanto, pero no estoy hablando de algo que vaya a tardar algunas horas, ¿no? Por favor, que no. Bueno, vamos a ver qué obtengo con el San Mari este. Bueno, parecido a lo anterior, tengo, qué lío, ¿por qué tanto? ¿Qué les parece? Porque me está diciendo, para este costo y este gama, o sea, como yo ahora puse dos parámetros en prueba, hace todas las combinaciones de este costo con todos los valores de gama, de este costo con todos los gamma, etcétera, etcétera. Vamos a ver, la relación entre gamas y costos, le puedo pedir cuál es el mejor, de hecho abajo está, pero fíjense, tengo, sí, que acá me aparecen. Para el violeta, gamma igual a 10 es lo peor, gamma igual a 0.01 es el más bajito acá, y bueno, voy teniendo para diferentes gamas la función a partir de la función respecto del costo. Entonces voy a poder elegir en función de esto cuál gama y cuál costo. Sí, yo me reolvidé del PowerPoint, pero alguna de estas cosas las había pasado al PowerPoint. Claro.
¿Cómo era esto? 70, sí. Bueno, esta salida la copié, esta salida la tienen ahí como para que vean, este gráfico era el que salió de correr esto, y creo que hice alguno más, ¿no? Ah, hice el polinomial. Bueno, ¿me van siguiendo hasta acá? Si yo quiero extraer cuál es el mejor modelo, ¿sí? ¿Cuál es el gamma del mejor modelo? Bueno, acá tengo con names, sé lo que puedo extraer. Y acá, por ejemplo, le estoy pidiendo cuál es, cuál es del mejor modelo, cuál es el valor de gamma, 0.01. El verde es 0.01, ¿se ve? Bien, ¿qué más? Y voy a guardar en SB mejor R2 cuál es el mejor modelo, o sea, el clasificador directamente. O sea, que acá ya me está diciendo cuál es el costo y cuál está usando el mejor gamma y el mejor costo, que debe ser 20, supongo. Bueno, hasta acá vamos entonces las opciones. Para ajustar un SBM, pueden, si hacen lo de radial, pueden ir jugando con costo y gamma y así obtener un modelo, un clasificador, digamos, utilizando el mejor entre todas esas combinaciones. Después, lo mismo de antes, porque yo voy a predecir una clase en testeo, voy a hacer la tabla y voy a pedirle la matriz de confusión y todas las métricas que se deducen. Fíjense que acá me queda todavía muchísimo mejor, acá tengo 0 mal clasificados y acá tengo poquititos 4. Me da mucho mejor, la sensitividad es 1 directamente para los AP, que es lo que estaba buscando. Bueno, vamos a mirar ahora la capacidad predictiva y el kernel polinómico estaba después. Entonces, ¿qué tengo que pedirle? Yo le pedí que guarde las probabilidades en el modelo. Vamos a usar el modelo, el segundo, ¿no? El que llamé R2. Entonces, hago predicción, predict el tipo probabilidades. Acá, ¿qué me da? ¿Por qué no me da acá? Ah, porque yo le pido que guarde las probabilidades, pero las predicciones son predicciones de clase. Sí, está bien. Entonces, para pedirle que me responda cuáles son los valores de probabilidades, tengo que tomar esto y pedirle las... A ver, voy a mirar esto. Vamos a mirar primero esto, así lo corro solito, ¿sí? Bueno, está hecho sobre todo los casos de testeo, pero fíjense que al pedir de esto que me diga las probabilidades, ahí es donde me dan las probabilidades de up y down. Entonces, como yo estoy pensando como... No, negra, no. Como estoy buscando como clase objetivo up, le voy a pedir que me diga las probabilidades de up. Por eso estoy indicándolo de esta manera con 1, o sea, de probabilities, la primera columna. Pero bueno, eso rescata las probabilidades. Ahora sí, me parecen las probabilidades de cada uno de esos casos, que son los primeros casos de testeo. Y después hago lo de siempre. Si quiero la curva, hago de prediction, performance y le pido los true positivos, true positive rate y el false, y le pido que lo dibuje y tengo la curva ROC. Y después rescato sobre eso y tengo el área bajo la curva ROC, que es divina. Bueno, lo que hice acá fue, creo que ya les había mostrado, pero esto de guardar las métricas, ¿sí? Que por ahí les puede servir para la vez que viene, vayan guardando del modelo mejor que tengan,
guarden las métricas para después tenerlas listas para comparar. La otra vez había hecho esto de guardar las métricas con la formulita. Bueno, tal cosa es la tabla de confusión y creo que lo hice en el repaso, lo hice así también. Pero bueno, les quería mostrar otra forma. Si yo le digo cuál es la tabla de confusión, ¿dónde estaba la tabla de confusión? ¿Ves que está acá? Confusion ese es todo esto que se guarda en Confusion Matrix. O sea, de eso le pido que rescate, por eso se lee de esta forma, rescate accuracy. Y después de eso mismo le rescata sensitividad, especificidad y esto que sería la precisión. De esta manera le estoy pidiendo que de la salida de ese Confusion Matrix rescate las métricas que yo necesito. Y el área ROC, bueno, es el área ROC que ya les dije antes, estaba por allá. Bueno, con esto puedo guardar las métricas que después me van a quedar... epa, ¿qué pasó? Aquí no me di cuenta. Después las miro y bueno, me quedan acá medio desorganizadas, pero están bien. Son las que había buscado. Ahora cuando veamos el repaso, para el repaso usé otra función que es la de knitr, no sé cómo se llama el paquete ese, ahora lo vamos a ver, que me lo guarda como un poco más organizadito como tablita, probablemente ustedes lo hayan visto ya así con Diego, pero bueno, ahora vamos a ponerlo por si lo quieren usar. Bueno, y acá está el otro kernel polinómico, que tiene gamma, coef0 y degree. ¿Sí? Si yo quiero, podría acá pedirle, voy a estar un rato largo, así que no lo voy a hacer, así como acá pedir lista de costos tales, puedo pedir el degree, puedo poner valores para coeficiente, el coef0 para gamma, y le pido que recorra todo y que después me tire cuál es el mejor. ¿Sí? O sea, pueden ir por ese lado también. Yo lo voy a correr solamente cambiando el grado, y como el default es 3, yo puse 2, 3, 4, 5 para poner diferentes valores. Al dibujar, todavía no dibujé nada, Silvia, me apuré. Podemos dibujar o después rescatar cuál es el mejor modelo. Sí. Para que tengas una medida, yo tengo 32 gigas en la máquina y recién me lo devolvió el resultado. Así que... Sí, yo no debo tener, no. Seguro que Eduardo fue más rápido la devolución. ¿Sí? Que tiene más memoria, tiene 64. ¿Cómo te fue, Eduardo? Justo lo estaba probando, un segundo. No, el mío tiene poco. Creo que son 8 o 16. No, 8. Todavía está ahí esperando. Pedile a tus compas ahí en la facultad que te actualicen la memoria, que te pongan mínimo 32. Mira, no, la compu es mía, así que no creo que me hagan ningún regalito. Bueno, ahí terminó el mío. Bueno, ¿qué puedo rescatar acá? Lo mismo de antes, ¿no? El best parameters y ese tipo de cosas. Por ejemplo, acá, así se rescata lo que yo le pedí. Como estoy en el polinomial, ¿sí? El mejor con degree, porque pedí eso, puedo pedir el mejor costo, qué sé yo, bueno, lo que quiera, ¿no?
El mejor, fíjense, el mejor grado volvió a tirar 3, o sea que era el que venía por default. No mejoré nada habiéndolo corrido. Pero bueno, estos datos son datos del libro, como para empezar a mirar modelos. La idea es que después lo podamos correr con algún otro dataset un poquito diferente, y bueno, y después ustedes lo van a probar con ese dataset que les pasé, que ya no me acuerdo de qué era. ¿El de resultados de notas, dice usted? Que nos pasó Era el de IA, ¿no? Sí. Y ahí eso, sí. Exacto. Bueno. ¿Dudas, sugerencias, comentarios? En este último ejemplo, entonces estaríamos usando un polinomio para hacer de kernel, o sea que la altura donde me estaría llevando las cosas estaría dada por una polinomial. Exacto, ¿sí? Lo que me dice de grado 3, el mejor fue el de grado 3, el costo, no sé, al costo, a ver. Uy. Y el de menor costo parece este, ¿no? El de 50 otra vez. Sí, 0,41. Para los de grado 3, que es el parámetro que se eligió. Bueno, entonces, después de acá es lo mismo de siempre. O sea, una vez que ustedes saben ajustar el clasificador, después tienen que ver cómo construir la tabla de confusión, sacar las métricas de la tabla de confusión, que la pueden sacar a mano o la pueden sacar con eso que mostré recién, y después lo mismo el área, sacar las probabilidades para construir la curva ROG y el área. Lo demás funciona siempre igual. Y después decidir. ¿Por qué? A ver, vamos antes del recreo. Tenemos clasificadores que hemos visto: regresión logística, KNN, Naive-Bayes y ahora SVM. Todos los clasificadores que vimos son clasificadores binarios, o sea, la variable objetivo era binaria. ¿Se puede hacer clasificación multiclase? Sí, se puede. De hecho, yo tenía el otro día, creo que lo dejé ahí en alguno de los scripts que les pasé. Ahora voy a revisarlo, pero estaba lo de iris, ¿sí? Entonces, algunos clasificadores funcionan directamente para variables multitómicas, digamos, politómicas. Por ejemplo, Naive-Bayes directamente me va a dar las probabilidades de cada cosa y elige la de mayor probabilidad. Pero regresión logística no. Entonces, regresión logística asume una variable respuesta dicotómica. SVM también, pero para clasificación multiclase tiene opciones como hacer uno versus todos. Entonces puede hacer una clasificación multiclase también. Perdón, en ese caso tendríamos múltiples hiperplanos. Sí, va siendo, si es uno, claro, va siendo para cada, por ejemplo, supongamos que tenés 3 categorías, A, B, C, la variable respuesta, ¿sí? Entonces, hace la clasificación de A versus el resto, ¿sí? A cada caso lo mira en un clasificador A versus las otras, B versus las otras, C versus las otras, y elige. ¿Cómo elige el clasificador? Elige con eso no lo recuerdo bien, si elige con la mayor probabilidad estimada con ese método
o elige, no, SVM elige mirando la distancia que está acá, dependiendo de los 3 clasificadores que hizo. ¿Sí? SVM lo hace con las distancias. Pero bueno, es como que el básico es dicotómico y después hay una vuelta de rosca para poder conseguir la clasificación politómica. Y sin embargo, Naive Bayes lo hace directamente. ¿No? Sí, KNN también puede clasificar directamente con más de 2. ¿Te puedo hacer una consulta? Claro. O sea, el sábado nos vas a pedir o KNN o SBN a todos, o vas a elegir... Tienen 3, ¿no? KNN, Naive Bayes y SBM. Sobre esos 3 vas a elegir, bueno, equipo tanto, hágame SBM. Claro, quiero a fulano tiene que hacer SBM radial con lo mejor posible y un Naive Bayes aplicando la Laplace. El otro tiene que hacer no sé qué y no sé qué, así. Vos querés hacer un suicidio en masa. ¿Por qué? Si lo van a ir mirando antes. Le van a hacer todo. Ya lo pueden tener. Yo estoy tranquilo de que Eduardo no tiene problemas y Osvaldo tampoco. El resto los tiramos por la ventana. Igual, capaz que voy a decir una tontería, ¿no? Pero si no me equivoco, la ventaja que tenemos en este caso es que como estos últimos son algoritmos, no tenemos que preocuparnos por la significación de los estimadores porque son no paramétricos. KNN y SBN son no paramétricos, así que no es como el caso de los primeros que tenemos que capaz que defender un poquito más de qué significa cada cosa. Exacto. Bueno, y a eso quería, ¿por qué? Si estos otros parecen más simples, más directos, ¿por qué nos tomamos tanto tiempo para logística? ¿Por qué es importante logística? Porque es el único de todos estos donde ustedes pueden decir pueden contar cómo afecta la variable explicativa a la variable respuesta. O sea, es el único de todos estos donde ustedes pueden contar, justamente explicar con el modelo. ¿Se entiende? Y eso es No, yo no entendí eso. ¿Por qué sería eso que se puede explicar? ¿Por los odds ratio. ¿Por cuánto aporta cada uno? Claro, porque la explicación del modelo es tanto regresión múltiple como regresión logística. Una cuestión de valor es la cuestión explica que el modelo, que las variables explican algo de la regresora, de la variable respuesta, ¿sí? O sea, se ve cómo afecta la X. Uno dice, cuando aumenta una unidad, pasa esto. Y eso que por ahí lo tomaron como un versito a repetir, es una propiedad muy importante de estos modelos. Perdón, pero capaz me estoy mareando. En Naive Bayes yo no tenía también disectado, no sé si la palabra es disectado, pero variable por variable, ¿cuánta probabilidad aportaba a la final? ¿O eso es otra cosa que no puedo sacar conclusiones a partir de ahí? Tenés una probabilidad, a ver, la variable, lo que dice, lo que obtenés con la predicción de Naive Bayes es la probabilidad de la clase dado los atributos ponderados por los valores a priori de la clase, ¿sí? Pero no te dice eso cómo afecta, cuánto afecta. Sin embargo, logística sí te dice, porque te dice, si yo aumento por cada año más de edad, la chance de estar enfermo aumenta no sé cuánto. Eso no lo tenés en otros. Claro, capaz la pregunta con un ejemplo como más específico, tengo que repasar un poco, pero a lo que me refiero es, me acuerdo que en Naive Bayes teníamos, bueno, las probabilidades finales y después teníamos por cada estimador, por cada variable, digamos, por cada variable independiente sería. Tenías las tablitas. Tenía las tablitas con cada probabilidad. Supongamos que tenemos un X1 que tiene, o sea, el mejor modelo nos dio un X1 que tiene 90, 0,9,
y después tenemos un x2 que nos dio 0,1. Yo puedo sacar una conclusión diciendo que, más allá de que no puedo decir que aumenta 1 o aumenta por cada unidad, puedo decir que en x1 parece haber como que x1 influencia más sobre el resultado que la otra, o es la más, como que hay una conexión muy importante, o yo no No. puedo arriesgarme a decir eso. Las tablitas que tenés son las tablitas que te construyen el modelo ajustado, y son tablitas de cuál es la probabilidad, por ejemplo, cuál es la probabilidad, si tu variable objetivo era fuma o no fuma. No, tu variable objetivo era enfermo o no enfermo, y vos tenés la variable fuma o no fuma, ponele, ¿sí? Entonces, Sí. las tablitas son la probabilidad de que fume dado enfermo, la probabilidad de que... Esas son y son probabilidades que se ajustaron en entrenamiento, pero las probabilidades que vos podés, que te sirven es para un nuevo caso, es si para un nuevo caso que fume, no, a ver cómo sería, no lo puedo decir en el aire. Para un nuevo caso que fume, vos calculás la probabilidad de que esté enfermo si fuma, ponderado por la probabilidad a priori de que esté enfermo, y no te dice, a ver, a lo mejor no estoy pensando todavía una métrica como la que vos decís, pero no tenés una cosa. Igual en algunos modelos sí se define algo como la importancia de las variables, ¿eh? Claro. Pero en cuanto a la importancia, en cuanto a sirven para construir el modelo. Claro, no es tan capaz lineal o tan obvio como en la logarítmica, que podíamos dejar una y decir, si frizamos todas las otras, esta me genera tanto, que era más Claro, sencillo. te dice, la logística te dice cómo afecta, ¿sí? Lo otro, lo que digo de importancia de variables, que ahora no recuerdo, pero me parece que para Naive Valle se puede definir una importancia de variable. Creo que sí. Bueno, pero en definitiva, En árboles, me acuerdo de árboles, que no lo vimos nosotros, árboles de decisión. Lo van a ver en la otra materia. Ahí sí se definía pero es como importancia, ¿cuáles son importantes? No te dicen cómo afectan, no te dicen el cómo, ¿está bien? Y eso es lo que gana logística. perfecto, gracias. De nada. Bueno, 20:17. Vamos a hacer un recreíto, hasta ahí 20, hasta ahí 30, y ahí volvemos. Voy a dejar de grabar, voy a dejar de compartir.